mire, humanamente nosotros cómo podemos explicar que si Dios es todopoderoso, que si Dios es grande, hermano, que la Biblia dice que ni aun los cielos pueden contenerle, ¿cómo entonces va a habitar en un cuerpo de barro, hermano? En un cuerpo humano. Pues ahí dice la palabra que tenemos este tesoro en cuerpo, en un vaso de barro. Entonces, ¿cómo el Señor habita en la nube? Con su gran poder, ¿cómo el Señor habita en una nube? Vaya, ¿cómo una nube tiene el poder de sostener a Dios? Pues, ¿cómo una nube? Si Dios es todopoderoso, hermano, ¿cómo una nube puede contener el poder de Dios? ¿Cómo la puede? Ya le voy a leer otros versículos ahí, pero ¿cómo puede hacer que esa gloria esté ahí dentro, hermano? Entonces, eso es lo que Dios hace, hermano. Mire, siempre tengamos algo claro, que el Señor toma lo que no es para hacer cosas grandes, hermano. El Señor, hermano, perdón la palabra, pero el Señor toma lo miserable para manifestar su gloria. Entonces, no nos miremos nosotros, porque la verdad, hermano, ¿y quiénes somos nosotros? El Señor lo hace todo, hermano. Solo dejémonos utilizar por el Señor. Entonces, mire, usted y yo, como nube, como somos una nube, pero mire qué lindo cuando le ponemos otra perspectiva. En vez de estar diciendo que nos vamos a desvanecer, que pronto vamos a desaparecer, que pronto, ¿por qué mejor no pensamos de otra manera? Sí, una nube que contiene la gloria del Señor, una nube en la cual habita el Señor, una nube en la cual se mueve el Señor, una nube en la cual va a estar la gloria de Dios en esta nube. Entonces, donde usted ande va a ser una nube que va a andar la gloria de Dios. Entonces es una nube donde se va a manifestar la gloria de Dios. Ahora, yo quiero que analicemos un poquito eso, que es densa, hermano. Vamos a ver, ayúdeme usted a definir ahí cómo será, por qué es densa una nube. ¿Ah? Espesa. Sí, pero ¿por qué es espesa? O sea, ¿qué es lo que le da la densidad a una nube? ¿Por qué las nubes se ponen negras? Pues porque están cargadas de agua. Entonces vamos entrando en algunas cositas aquí, hermano. Porque Él habita, no dice solamente en la nube, sino que Él habita en la densa nube. Entonces hay una diferencia entre una nube que no tiene agua, hermano, y una nube que está cargada de agua. Y eso hasta nuestros ojos visiblemente podemos decir: oh, hoy va a llover. ¿Por qué? Porque miramos el cielo oscuro, hermano. Y de repente en un día soleado vemos una nube que está blanquita. ¿Por qué? Porque no tiene agua, solo es nube. Entonces mire qué importante esto. Dios habita en una nube que tiene agua. Entonces mire, como nube necesitamos llenarnos de agua. ¿Y qué es agua? Entre las cosas que tiene, los significados que tiene el agua, es palabra. Entonces, una nube llena de palabra es una casa donde Dios habita. Una persona que está llena de palabra, hermano, que está llena de palabra, que realmente, hermano, esté llena del Señor, que tiene hermano, que vive la palabra, que se deleita en la palabra, que, hermano, que ahí pasamos meditando en la palabra. ¿Sabe qué? Que nos llenamos del agua de Dios, que nos llenamos de la palabra. Esa es una habitación de Dios. Entonces, vayamos cuadrando esto, hermano. No solo habita en la nube, sino que Él habita en la densa nube. Una nube que está cargada, una nube que tiene agua, una nube, hermano, que de alguna manera tiene la manifestación del Señor. Mire lo que dice Job 26:8. Yo me voy a tomar unos minutitos para que veamos todo esto, hermano, y podamos entrarle a los puntos que le traigo. Job 26:8. Él encierra las aguas en nubes densas. Mire lo que dice esta versión, la PDT. El Señor encierra las aguas, las encierra ahí, hermano, en nubes densas, y el peso de ellas no revienta las nubes. Mire, es lo que le decía. ¿Cómo se puede sostener esa cantidad de agua en una nube? Como una nube, hermano, se convierte como en un recipiente de agua. Entonces, qué lindo es ser esas nubes
llenas de agua, hermano. Eso es lo primero que quiero enseñarle, amado. Mire, sí, si nuestra vida es una nube, amén, pero no la veamos desde el punto de vista que se desvanece. ¿Por qué no vemos desde el punto de vista que el Señor nos utiliza para regar la tierra, hermano? Es una nube que el Señor la llena de agua para luego que esa agua riegue la tierra. Entonces ya somos productivos. Ya el Señor nos está utilizando. Qué lindo es que usted y yo nos llenemos de palabra para que cuando encontremos un necesitado allá afuera, hermano, necesitado de palabra, que entonces nosotros empecemos a regar esa agua, que es la palabra. Entonces, llenos de la palabra del Señor, hermano, llenos de lo que el Señor quiere ministrar tal vez a otros que no tienen. Entonces, esas nubes densas están llenas de palabras, son llenas de agua, llenas de bendición de Dios, hermano. Cuántas cosas que decir ahí. Pero lo que quiero mostrarles es que, hermano, a veces las nubes no tienen agua y ahí sí es un problema, hermano. Ahí sí es un problema. Y mire, le voy a leer un versículo un poco fuertecito, hermano, pero es necesario que lo leamos, porque todo lo que quiero en esta parte del mensaje, todo lo que quiero cincelarle es, hermano, que bien que seamos nubes, pero nubes llenas de agua. Porque ¿sabe cuál es el problema? Uno de los problemas de las nubes sin agua es que son movidas por cualquier viento de doctrina. Mire lo que dice Judas 1:12. Está hablando de unos que andan mal, hermano, que no andan en la sana doctrina. Este capítulo de Judas solo es un capítulo, hermano, pero dicen unas cosas profundas de ese apóstol ahí. Y entre las cosas que dice el verso 12: estos que participan en vuestras comidas fraternales son manchas, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Pero mire lo que dice: son nubes sin agua. No, ese tipo de nubes no quiero ser yo, hermano. Yo no sé usted. A ese silencio me dice que sí, entonces. No quiere ser de este tipo de nubes, ¿va? Nubes sin agua. Mire eso, hermano. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por el viento. Ese es el problema de ser nubes sin agua. Mire, llevadas de acá para allá por los vientos. Esos vientos son vientos de doctrina, son vientos de enseñanza. Pero ¿qué más dice ahí? Son árboles marchitos como en otoño, sin fruto. O sea que hermano, el no tener agua es no tener fruto. Ser nubes sin agua es ser árboles sin fruto. Están a la par. Ser nubes sin agua es ser árboles sin fruto. Entonces, mire, hermano, necesitamos como nubes ser llenos del agua de la palabra del Señor. Así es que, hermano, ¿cómo debemos de exponernos como recipientes? Amado, yo le doy un consejo: llenémonos de la palabra del Señor. ¿Cómo nos podemos llenar de la palabra del Señor? Pues una es leyendo, otra es sentándonos a escuchar, así como está usted hoy. Meditar en la palabra, hermano, estar con nuestra mente ahí puesta en la palabra. Mire, ¿sabe qué nos estamos haciendo ahí? Llenando nuestra vida de agua, de la palabra del Señor, de la palabra del Señor, de la palabra del Señor. Entonces nos convertimos en nubes cargadas de agua. Esas nubes ya no son movidas, esas nubes son como árboles con fruto. Entonces, todo eso, hermano, al ponerlo en este versículo, mire, este versículo es clave. Job 37:10. Mire este versículo. Veamos este versículo. Esto es lindo. Yo me lo estaba disfrutando esto hoy, hermano. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. Mire lo que dice: también Él carga de humedad la densa nube, la carga. El Señor la habilita, el Señor hermano la llena. Y dice: y esparce la nube con su relámpago. Yo creo que yo había subrayado ahí relámpago, ¿o no lo subrayé? Creo que no lo subrayé. Sí lo había subrayado aquí en amarillito. Relámpago, porque aquí ya hay que sumarle otro aditamento, hermano. La nube está cargada de agua, pero ya hay luz.
Y eso siempre va de la mano con la revelación. La luz es revelación. Entonces mire, ya tiene agua, pero ya no solo agua, sino que ya podemos decir, tiene palabra revelada. Ya tiene palabra, hermano, que ya no solo la tiene por tenerla, sino que ya puede discernirla, ya puede entenderla. Hermano, aquí yo le podría decir que aquí la nube como que tiene un ascenso, hermano. Pongamos que hay una nube aquí sin agua, hay una nube con agua, pero hay otra nube que tiene agua y luz. Es como una evolución. Ya tiene algo más que agua. Ya tiene revelación, hermano. Sí me estoy dando a entender, amados. Me interesa mucho que agarremos esto. Mire, una cosa es ser nube sin agua, que eso no, hermano, no, hombre, no, eso ya no debería de estar nadie sin agua, sin palabra. ¿Qué es estar sin agua? Sin fruto, hermano. Ya no deberíamos de estar sin fruto, ya no deberíamos de estar haciendo algunas cosas que hacen algo otros. Mire, ya no deberíamos de estar en la condición de no saber qué contestarle a alguien cuando nos pregunta algo. Yo creo que ya deberíamos de tener, hermano, palabra dentro de nosotros, agua. Pero esa es una cosa. Entonces, nube sin agua, nube con agua, pero ahora hay nube con agua y luz. Es palabra revelada, una nube que tiene agua, pero ahora también ya hay un alumbramiento del Señor, ya puede entender, hermano, la palabra. ¿Sabe cómo es esto? Así como cuando el Señor allá en Juan capítulo 2, Él convierte el agua en vino. ¿Sabe qué? Lo simple le da sabor. ¿Qué es eso? La palabra ya la podemos nosotros saborear más porque la comprendemos más. Esa es una transición, hermano. El agua se convierte en vino. Ahora el agua, la nube, ya no solo tiene agua, sino que también tiene luz. O sea que tiene agua y tiene revelación del agua, de la palabra. Ya se puede, hermano, ya se puede entender las cosas. Entonces cuando eso sucede, mire lo que dice el verso 12. Aquella, o sea, es decir, la nube gira y da vueltas por su sabia dirección. Esto es bien interesante, hermano. Yo nunca lo había visto de esta manera y no me había detenido a estudiar estas cosas hasta estos días que he estado viendo esto. Hermano, ella gira, la nube gira y da vueltas por su sabia dirección. O sea que es una nube que ya no se mueve según ella quiera, sino según la dirección que el Señor le da. Hermano, es una nube que el Señor la dirige. Qué importante esto, hermano. Por eso quiero que lo veamos desde que usted y yo somos una nube. Pero ¿qué tipo de nube? ¿Qué tipo de nube, hermano? Qué lindo ser como esa nube, mire, llena de agua, pero también de luz. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida, hermano, va a dar vueltas. Es decir, va a tener una función, pero como Dios dice, no como nosotros digamos. Si usted lee ahí dice, mire, ella gira y da vueltas por su sabia dirección para hacer todo lo que Él le ordena sobre la faz de toda la tierra. Mire, hermano, mire lo que dice eso último, ya sea para corrección por el mundo suyo o por misericordia, Él hace que suceda. Entonces, mire, voy a tratar de explicarles un poquito mejor este versículo o esto que leímos. Una nube que tiene agua y que tiene luz, una nube que tiene palabra y que tiene revelación, es una nube que se va a mover según el propósito de Dios en esta tierra. Y donde el Señor le diga que se derrame esa agua, ahí va a ir a derramar. O sea, donde haya una necesidad del Señor, el Señor la va a mover a esa nube para que vaya a cumplir con una comisión de Dios. Entonces póngase usted y yo, pongámonos como nube del Señor, hermano. Pongámonos como nube del Señor. Sí, Señor, la vida es una nube, amén. Pero yo quiero ser una nube llena de tu agua y llena de tu revelación. ¿Para qué, Señor? Para yo moverme según la orden tuya.
para yo moverme según tu dirección, para que donde tú digas que yo me derrame, ahí me derramo, Señor. Para donde tú quieras que yo vaya a regar agua, ahí voy a ir a regar agua, Señor. Ya, y mire qué cosas, hermano, ya sea para corrección, dice que de repente el Señor nos puede utilizar a nosotros para corrección, hermano. Imagínense. Ya sea también, hay otras versiones que ahí en vez del mundo suyo dice, donde hay una necesidad de agua, ahí el Señor nos quiere mandar. O por misericordia. ¿Qué es eso de misericordia, hermano? Que hay lugares que ni siquiera merece que llueva, pero el Señor ahí envía su lluvia por misericordia. Entonces, donde el Señor, mire cómo nuestra vida, mi hermano, mire qué diferencia es este versículo que estamos leyendo ahorita, o estos versículos que estamos leyendo ahorita. Qué diferencia es a lo que leímos al principio, que la vida es una nube que pronto se desvanece, que la vida es una nube que hoy está y mañana ya no está. Sí, pero si lo vemos ahora desde este punto de vista, que la nube puede cumplir una misión de Dios, que la nube puede, hermano, la nube puede ser utilizada para una comisión de Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Tener agua y tener luz. Ser nube llena de agua y llena de luz. Llena de agua y llena de luz. Entonces, por eso quiero hablarle, hoy le puse el tema, el ministerio de la nube. Y solo me va a tocar leérselos, hermano, pero yo creo que con esto que he explicado, primero Dios, hermano, yo ruego que sí podamos. ¿Qué es ministerio? Ministerio es trabajo, hermano. No le busquemos mucho a esto. El ministerio de la nube. Entonces veamos un poquito el desarrollo de la nube. El ministerio de la nube. Entonces vea, yo todo lo que quiero de parte del Señor trasladarle es que usted se vea como una nube de este estilo, mire, como una nube llena de agua, como una nube que el Señor tiene una comisión específica para cada uno de nosotros, como una nube, hermano, de bendición, como una nube, hermano, que el Señor la utiliza para hacer su obra aquí en esta tierra, para bendecirnos. Entonces veamos lo primero que tengo aquí, Éxodo 13:21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. ¿Dónde iba el Señor entonces? En una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que no anduvieran de día, a fin de que anduvieran de día y de noche. Entonces la primera cosa que encuentro en la nube es que la nube iba delante del pueblo. Hermano, ¿quién iba ahí en la nube? El Señor. Entonces, déjeme irle poniendo algunas cosas aquí. El Señor lo puede utilizar a usted para ponerlo al frente de algo y que sea una nube para que guíe a otros. Que sea una nube que el Señor utiliza para guiar a otros. ¿Y quién va en la nube? El Señor. Entonces mire qué utilidad recobra la nube, hermano. Mire qué utilidad recobra la nube. Vamos a ir poniendo aquí. La nube es utilizada como guía. El Señor viene y dice, bueno, yo quiero nubes. Esas nubes que me sirvan para guiar a mi pueblo. Hermano, de alguna manera el Señor nos quiere habilitar para esto. Mire, ¿cuántos padres de familia y madres de familia hay acá? Entonces mire, usted puede ser una nube que guía a los suyos. Usted es una nube que guía. Esto no solo es para un pastor o para alguien, un ministro. No, hermano, si el Señor nos permite, pues más allá no sé quiénes van a salir aquí a dirigir algún ministerio o algo. Pero ahorita podemos activar esto. ¿Cómo, Señor? Yo quiero ser esa nube que mis hijos me sigan, Señor. Yo los quiero guiar por tu buen camino. Yo quiero que mis hijos me vean y yo ser esa nube para ellos, que yo los voy a llevar. Yo los voy a guiar hasta llevarlos a la tierra
prometida. Entonces es una nube, hermano, una nube útil. Es una nube que mire, el Señor la está utilizando para que vaya delante del pueblo. Pero aquí podemos ponerle delante de su casa, delante de los suyos. El Señor lo pudo poner ahí como una nube para que los guíe a ellos. Pero insisto, hermano, es una nube que tiene agua y que tiene luz. Ahora, más adelantito, en Éxodo 14:19. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. O sea, ya no iba delante la nube, sino que ahora se puso, dice otras versiones, en la retaguardia. Y se puso, hermano, como un muro entre el ejército de Dios y el ejército egipcio. Entonces la nube ahí toma otra función. Ya no es guía, sino que la nube ahí es protección. Pero el punto es que la nube ahí se coloca no delante, sino que se coloca detrás del pueblo. Entonces, hermano, aquí es otra función de la nube. Entonces, lo que estamos viendo es todo lo que el Señor puede hacer por medio de nosotros, hermano, por medio de la nube. Ya esto es protección. Hermano amado, sobre todo esto si lo aplicamos a lo familiar. Mire, Dios nos ha puesto para proteger nuestras casas, hermano. Todos los que ya tenemos un hogar, Dios nos ha puesto de alguna manera para que protejamos nuestras casas. O sea, Dios nos da esa habilidad a nosotros, sobre todo los padres de familia. Dios nos da esa habilidad, Dios nos comisiona y nos habilita para que nosotros seamos protección en nuestras casas. Es una nube, sí, que puede desaparecer, pero que mientras esté presente es una nube que va a brindar seguridad a su casa. De alguna manera va a brindar, hermano, esa protección a su casa. Entonces todas estas cosas, hermano, yo quiero que usted las lleve y las vayamos aplicando a nosotros. Señor, yo quiero ser esa nube que guía. Yo quiero ser esa nube que protege. Yo quiero ser esa nube, Señor, que tú utilizas para hacer alguna labor aquí en la tierra. Hermano, mire, tiempo faltaría para poder ver todo lo que la nube hace, hermano. Tiempo faltaría, pero yo quiero dejarle estos puntitos. Quiero detenerme en el último, voy a ver si logro. Éxodo 24:15. Entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. Esta es otra función, mire. Cubrió el monte. Esta es otra función. Esto de cubrió el monte, pues no necesito explicar mucho, hermano. Esto es cobertura. O sea que como nube también podemos ser cobertura. Hermano, tiene algo que ver que la protección. Solo que mire. Lo voy a poner aquí, fíjese, para poder diferenciar un poquito este punto. Esto es en lo horizontal. Y esto es en lo vertical. Si ha leído lo que dice Efesios 6:12, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Hay ataques que vienen de arriba. Hermano, hay ataques que vienen del cielo, vienen de arriba. Y hay ataques que también vienen. Porque ese mismo versículo, si quieren leámoslo, Efesios 6:12 está eso. Si quieren leamos eso, solo para dejar clarito ese punto. Hermano, ser cobertura. Y todo esto veámoslo en lo personal, hermano. Yo quiero ser cobertura, yo quiero cubrir mi casa, yo quiero cubrir mi familia, yo quiero cubrir a mis hijos.
Y ya pues en mi caso a mí me toca un poquito más. Yo quiero cubrir la iglesia, Señor. Yo quiero ser esa cobertura. Hermano, dice ahí, porque no luchamos. Vamos a buscar otra versión aquí, la versión de las Américas. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes. Mire, ahí sí dice, contra los poderes de este mundo, ese sí es ataque aquí en la tierra, de tinieblas. Pero después dice, contra las huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestiales. Entonces hay ataque que viene de arriba. Para eso necesitamos tener cobertura. Pero hay ataques que vienen de aquí. Para eso necesitamos cercos de protección, como se puso esa nube ahí, como una muralla. Usted estudia las diferentes versiones y dice que esa muralla que iba enfrente, que los iba guiando, después se pasó detrás del pueblo, que fue, hermano, que se puso como un muro. Entonces es una protección diferente. Hay una diferencia entre cobertura y cercos de protección, hermano, que los necesitamos los dos. La nube puede hacer esas dos funciones. El Señor nos puede utilizar, hermano, nos puede habilitar de alguna manera. Hermano, yo quiero que usted no mire muy lejos esto, no mire muy inalcanzable esto, hermano. Es que ese es el problema a veces, que nosotros este tipo de cosas las miramos como que solo cierto grupo de personas las puede tener. No, hombre, si esto el Señor lo dejó para todos, hermano. Para todos nos dejó esto el Señor. Sí, hombre, si el ministerio no solo está en la iglesia, no, al contrario, donde comienza nuestro ministerio es en la casa, hermano. Y ahí es donde está nuestro mayor trabajo, en los hogares. Entonces imagínense si llevamos esto al plano familiar. Señor, yo quiero ser guía para los míos. Ayúdame a ser esa nube que guía a los míos, Señor, que los lleva por el camino del bien. Señor, ayúdame a ser protección para mi casa, Señor. Ayúdame, Señor, que no entre ningún mal a mi casa, que no entre ningún ataque del enemigo a mi casa. Yo quiero ser esa nube de protección. Señor, yo quiero ser esa nube de cobertura. Ni ataque terrestre ni aéreo, Señor. Ahí yo quiero que mi casa esté protegido. Ser esas nubes, hermano, esas nubes de bendición. Entonces todo eso, hermano, lo podemos aplicar a lo nuestro. Ahora, avanzando un poquito más en esto, mire este versículo, Números 12:4. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, a los tres hermanos. Esos eran hermanos biológicos, hermano. Moisés, Aarón, Miriam o María. Salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube. Otra vez la nube, mire, aparece la nube en una cuestión ministerial, hermano. Por eso el tema, el ministerio de la nube. Otra vez aparece la nube siendo utilizada por Dios. Siendo utilizada por Dios, siendo manejada por Dios, siendo manipulada por Dios. Por eso, hermano, le leía que la nube que tiene agua y luz es una nube que el Señor la maneja. Es como que tenemos todo ahí el mando del Señor. Y el Señor dice, necesito una obra allá, necesito una labor, y el Señor los manda. Entonces somos nubes útiles, hermano. Ay, hermanito, yo siento que no puedo entrar, fíjese. Pero sí me estoy dando a entender, amados. Sí, yo quiero que usted salga bendecido esta noche, hermano. Y siempre deseo eso. Pero hoy yo quiero que yo soy una nube del Señor. Yo soy una nube útil del Señor. Yo soy una nube que el Señor va a utilizar para su gloria. Hermano, que nos vayamos con esa mentalidad hoy. Yo soy una nube del Señor. El Señor me va a manejar a mí. El Señor me va a instruir a mí. El Señor me va a decir qué hacer a mí. Entonces mire, todo lo que estamos viendo aquí, hermano, es una nube manejada por Dios. Ahora en este versículo vemos que el Señor desciende en una nube. ¿Sabe qué es? Que la nube siempre tiene eso como que es un vehículo, hermano, de Dios. Al estudiar la nube es como un vehículo que Dios utiliza. Entonces al final nosotros, hermano, y eso es lo que somos nosotros, vehículos del Señor. Nosotros somos vehículos del Señor. El Señor está dentro de nosotros y el Señor nos maneja. Sí, nosotros, hermano, por todo lo que hemos visto ahí, nos dejamos manejar. Entonces aquí el Señor desciende en una nube, hermano, y desciende
dice que se coloca, mire, allá estaba delante del pueblo, después detrás del pueblo, después cubrió el monte, ahora está a la entrada de la tienda. Ahí llegó el Señor en una nube, pero ahí está la nube otra vez, a la entrada de la tienda de reunión. Aquí todavía no había tabernáculo, aquí solo había una tiendita de reunión. Interesante que podamos notar esas cosas en la palabra. Entonces, pero hermano, si usted ha leído ese versículo, es cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés y dijeron: ¿cómo es posible que Moisés se haya casado con una mujer que no es ni del pueblo, con una cusita? Y murmuraron. Y entonces dijeron: ¿acaso el Señor no habla por medio de nosotros también? ¿Acaso que solo por medio de Moisés habla el Señor? ¿Por qué también nosotros no lideramos? Hermanos, se quisieron darle golpe de estado a Moisés y el Señor se enojó, hermano. Y mire hermano, siempre he analizado este caso desde este punto de vista. Qué tan enojado, qué tanto le desagradó al Señor esa acción, que no mandó a nadie a arreglar esa situación, sino que dije: voy a ir yo personal a arreglar ese problema. Y descendió. Hermano, eso es tremendo. Mire, como así en los trabajos seculares, hay clavos que los jefes no pueden delegarlos, tienen que ir ellos. Hay problemas que los dueños de las empresas dicen: señores, esto no lo puede hacer nadie más, yo tengo que ir a dar la cara porque yo tengo que ir a arreglar este problema. El Señor dijo: es tan grave lo que está haciendo María y lo que está haciendo Aarón, que voy a ir yo personalmente a arreglar ese problema. Y descendió en una nube. Pero ¿con qué, hermano? ¿Con qué vino aquí? Con una corrección. Entonces la nube, lo que leíamos, que a veces la nube, hermano, no solo hace labores de bonitas, sino que, hermano, que haya corrección, hermano. La corrección. Mire, que por medio de nosotros el Señor pueda corregir cosas, hermano. Que el Señor nos utilice como nube para que Él sea hablando, pues. Entonces, corrección. A la entrada de la tienda vino ahí a corregir un problema que había. Ahora, Mateo 17:5, lo llevo así como muy, muy rápido, hermano, pero es que quiero detenerme en el último punto. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, mire esta nube, mire esta nube. De pronto una nube brillante. Mire esa nube. Ya no era una nube, seguramente era nube densa, pero era una nube que tenía luz. De pronto dice: una luz brillante, una nube brillante les hizo sombra. Oiga esto, hermano. De veras, pensemos un poquito, ¿cómo algo brillante puede hacer sombra? ¿Será? ¿Verdad que no, hermanos? En nuestro pensamiento humano eso no es posible, ¿verdad? Que algo brillante pueda hacer sombra. Más bien lo brillante radica la sombra, desaparece la sombra. Pero mire lo que dice aquí: una nube brillante les hizo sombra. Entonces era una nube que tenía luz, pero al final era densa. Y esa sombra, hermano, mire, por ejemplo, hay veces en la Biblia que tenemos que analizar todas estas cosas. Esa sombra no quiere decir que era una sombra como tal, sino que era como un acompañamiento. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, quiere decir que Pedro solo de día podía hacer milagros. Porque de noche, ¿cómo va a hacer sombra? Entonces no se habla de una sombra literal, sino que hermano, del empoderamiento que él tenía, de la habilitación que él tenía, hermano, de lo que el Señor le había dado a él, esa cobertura que el Señor le había. Entonces no era una sombra literal, así como esta. No estamos hablando de una sombra así como la que conocemos, sino la gloria, el peso de gloria que había, llegó sobre ellos y se posó sobre ellos. Entonces, hermano, pero yo lo voy a poner de esta manera aquí. Ahora está en el monte otra vez, pero ahora en el Nuevo Testamento, hermano. Y dice que hizo sombra. ¿Y sabe qué veo ahí?
que el Señor les dice a ellos, tal vez ponen el versículo para no irlo a leer hasta allá. Dice, y aquí salió una voz. Mire, hermano, qué lindo que el Señor hable, hermano, por medio de nosotros. Mire, salió una voz de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Él les da una instrucción, no una instrucción. Yo quiero verlo esta noche como una orientación. Y les dice, a Él oíd. Entonces, hermano amado, yo lo que veo aquí es que por medio de la nube puede haber una orientación. Sí, ¿verdad? Aquí lo vamos a corregir ahorita, gracias. Sombra, sí, aquí está. Hoy sí. Hermano, mire, aquí en este punto quiero decir algo más. Es diferente guiar, corregir y orientar. Vamos a ver estos tres puntitos. Vamos a resaltarlos aquí. Este y este. Yo creo que hay otro más, pero ya lo vamos a ver. Hermano, orientar es una cosa, corregir es otra cosa y guiar es otra cosa. La guianza es: yo voy delante, síganme. La corrección es: de plano esto no está bien y hay que modificarlo, sí o sí. O sea, ahí no hay cómo, no hay debate. Esto está malo y hay que corregirlo, sí o sí. Pero la orientación es como que les aconsejo que lo escuchen a Él. Si ustedes quieren crecer y desarrollar, escuchen a mi Hijo amado. Pero no fue una imposición, hermano, sino que es como una orientación que el Señor les dice: a Él, óiganlo. Este es mi Hijo amado, este es el enviado. A Él, escúchenlo. Pero no todos lo escucharon a Él. El Señor les orientó y les dijo, el Padre les orientó y dijo: a mi Hijo amado, a Él escuchen, a Él oigan. Pero hermano, un montón no escucharon al Señor. Primero fue Judas. Eso no escuchó al Señor. Entonces solo, hermano, una orientación. Entonces mire, hermano, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque hay veces que el Señor nos va a permitir orientar a alguien, pero no nos va a poner a que hagamos a la gente, a que haga la fuerza las cosas, hermano. Uno los puede orientar. Sobre todo en mi posición, hermano, uno puede orientar, pero obligar, no. Uno puede aconsejar, uno expone el consejo. Si a usted le parece bien, hágalo. Y si no, pues haga lo que usted al final, lo que usted quiera, pero hay consecuencias. Pero eso es orientación. Pero hay cosas que de repente, no, esto no lo podemos seguir haciendo. Definitivamente hay que corregir eso. Entonces, mire, lo que quiero mostrarle es cómo manejamos estas facetas. Vaya, usted en su hogar, en su trabajo, que ya tiene un puesto de mando, ¿cómo utiliza esto? Pues hermano, hay que ver cuándo nos toca corregir, cuándo nos toca orientar y cuándo nos toca guiar. Pero mire, todas esas funciones las tiene la nube, hermano. Mire, hermano, cómo el Señor de alguna manera nos habilita para hacer esas labores de liderazgo, hermano. Y que nos llena de la bendición de Él, que nos llena de agua al final, es el Señor. Entonces, orientación, corrección y guianza. Y ahí lo demás es un poquito más de cobertura, de protección, es más hermano, de cuidado. Ahora, Hebreos 12:1, volvemos a Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor, mire cómo están estos alrededor nuestro, tan gran nube de testigos. Hay una nube de testigos. Despojémonos también de todo peso del pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí hay otra manifestación de la nube, pero de una manera diferente, hermano. Derredor, así lo voy a poner aquí. Es como alrededor nuestro.
Pero ¿qué hacen esa nube ahí, hermano? Dice que es una nube de testigo. Entonces, ¿sabe qué? Mire este puntito acá. Usted y yo podemos ser una nube donde podemos testificar de nuestra fe. Porque ahí lo que está narrando ese 12:1, hermano, es 12:1 de Hebreos. ¿De cuál nube de testigos viene hablando? De la que está descrita en Hebreos 11, donde están todos los héroes de la fe. Entonces el escritor dice, en el 12 dice, todos esos que describimos en el capítulo 11 son una nube de testigos que nos están dando testimonio a nosotros de que por la fe podemos lograr grandes cosas. Entonces, mire, hermano, su vida puede ser un testimonio para los demás, que por medio de la fe en Cristo podemos lograr grandes cosas. Solo con que lo vean, su vida, solo con que sea presentada ante los demás, puede ser un testimonio de que el Señor, hermano, por medio de la fe nosotros podemos lograr grandes cosas. Fíjese que, hermano, yo sé que el tiempo me está yendo, pero si quiere leamos un versículo del capítulo 11 de Hebreos, para que le pongamos un poquito más de sello a este punto, que nuestra vida puede ser como nube, podemos ser testigos de lo que el Señor puede hacer. Cuando bueno, dicen que Pablo escribió este libro de Hebreos. Verso 31 dice, por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Mire lo que dice el verso 32. ¿Y qué más diré? Como quien dice, señores, ya no quiero seguir poniendo más nombres acá, voy a resumir esto, algo así, hermano. ¿Qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe, oiga esto, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y ahí sigue diciendo un montón de cosas, hermano, eso se logró por la fe. Entonces, por la fe nosotros podemos lograr estas cosas que se mencionan ahí, y podemos ser entonces como testigos de los que no creen. Miren, por medio de la fe podemos lograr esto. Entonces puede ser una nube como testigo, una nube, hermano, que testifica, una nube que está enfrente, hermano, como dando un testimonio de lo que el Señor puede hacer. Entonces mire todo lo que la nube puede hacer: guía, protección, cobertura, corrección, orientación, y también puede ser un testigo de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros los humanos débiles, debiluchos y todo lo que usted quiera. Pero hay un punto, hermano, que es cardíaco. Hay un punto que sí a mí me deja así un poco pensativo, hermano. Y es, si quiere pónganlo ahí, Éxodo 24, 16. Les voy a agradecer si me ponen el verso 16 y el verso 18 en una sola, tal vez se pudiera. Pero vamos a leer dice: y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Yo puse otro colorcito ahí, sobre el monte Sinaí. Y la nube otra vez lo cubrió por 6 días, cobertura. Pero al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Verso 18, póngale el otro, el 18. ¿Lo tienen ahí? Y dice ahí, y la gloria del Señor, y dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, hermano. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces mire, está la nube del Señor en el monte Sinaí. Ahí descendió el Señor en una nube, otra vez la nube. Y dice que la nube primero cubrió el monte, cobertura. Y después, hermano, ahí estuvo 6 días esperando Moisés a que el Señor saliera a su encuentro. 6 días, hermano.
Imagínense cuánto tiempo esperando. Al día número 7, el Señor de en medio de la nube lo llama. Le digo, Moisés, entra. ¿Cómo los irá a nosotros, hermanos? Si el Señor nos llama, esperar 6 días ahí, yo creo que nos bajamos, ¿verdad? Nos bajamos del monte, ¿va? Entonces, pero Moisés esperó, hermano, esperó hasta el día número 7. Por eso el número 7 tiene bastante que enseñar, hermano. Entonces dice que él llamó, el Señor de en medio de la nube le dijo, Moisés, entra. Y desde ahí, hermano, se nos abre un panorama. ¿Cómo así que entra? ¿Cómo si la nube estaba sobre el monte? ¿Cómo si la nube tenía cubierto el monte? ¿Cómo que viene una instrucción? Moisés, entra a la nube. Si pudieran poner los 2 versículos, el 16 y el 18. Pero yo había subrayado también aquí donde dice subió al monte. En el 18, el mismo colorcito que tenía azul allá, póngale a este que dice, al 18 dice y subió al monte. Ahí solo hay un versículo intermedio, hermano, que no lo quise poner porque se sale del contexto, dice otras cosas que no quisiera tocar ahorita. Entonces por eso puse solo el 16 y el 18. Pero yo lo que quiero es que note la diferencia entre esos 2 versículos. Ahí está, gracias. Entonces dice el 16 que el Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y de ahí llamó a Moisés de en medio de la nube. Entonces Moisés atiende la instrucción y entró Moisés a la nube. Y dice que subió al monte. ¿Qué monte será ese? Si ya estaba en el monte, ¿cómo que subió al monte? Otra vez la pregunta. Sí, se logra entender ahí, hermano. Vaya, si ya está en el monte, ¿cómo es que sube al monte? Otra preguntita. Si ya estaba con la nube sobre él, ¿cómo es que entró a la nube? Nota la diferencia que en el primer versículo dice monte Sinaí y en el otro solo dice monte. Ese segundo monte no es un monte terrenal. La Biblia dice, cuando se refiere a Luzbel, le dice a Luzbel, en el monte de Dios estabas. Y tú eres ahí, tú eres hermosura. En ese lugar estaba lleno de luz, lleno de esplendor, lleno de hermosura. Y otros versículos, por ejemplo el Salmo 84 dice que irán de poder en poder, de altura en altura, hasta que lleguemos a Sión, el monte de Dios. Entonces ese monte donde fue llevado Moisés es la mismísima habitación de Dios, no es un monte terrenal. Entonces, mire, hermano, por eso le dije que esto es cardíaco, esto hay que saberlo digerir bien. Por eso los martes véngase así con, hermano, con el vino de Dios, porque sabe que nosotros podemos ser nubes que el Señor utiliza de transporte para meter a otros en otras dimensiones. ¿Qué le parece eso? Yo sé que es fuertecito esto, hermano. Yo sé que es fuertecito, hermano, y ahí ya se pasó, pastor, demasiado. Hermano, el Señor lo puede utilizar a usted para cambiar de atmósfera a una persona que esté triste, sola, abandonada. El Señor lo puede enviar como nube a usted y decirle: vení, te voy a mostrar que en el Señor hay esperanza. Vení, te voy a mostrar que esto aquí en la tierra todo es pasajero, pero yo te puedo dar a entender que hay una morada celestial
que nos está esperando a todos aquellos que nos refugiamos en Cristo. Entonces Dios lo puede utilizar para transportar a alguien, hermano, a otra dimensión. Yo sé que esto a veces es un poquito fuerte, pero hermano, aquí hay mucha palabra para poderle decir de parte de Dios, hermano, que Dios nos quiere utilizar sobre todo para esa nube. ¿Por qué sobre todo para esa nube, hermano? Mire, o ese trabajo. Todo esto es lindo para guiar, para proteger, para cobertura, para corrección, para orientación, para testigo. Todo eso es lindo. Pero qué glorioso es que el Señor nos utilice a nosotros, hermano, para poder, mire, llevar un mensaje a la gente de que nuestra morada no está aquí en la tierra. Nuestra morada está en los cielos. De que hay una morada eterna, que hay una morada celestial. ¿Y cómo la vio usted? Pues le van a decir, pues yo no sé, el Señor a mí de alguna manera ya me hizo entender. Él ya me hizo entender que yo tengo una morada celestial y que todo aquel que cree en Él tiene acceso a esa morada. Entonces, hermano, nos hace como, mire, como transportadores de lo terrenal a lo celestial. Entonces Moisés entró en esa nube. Ay, hermano, no me vaya a tildar de que estoy loco, solo déjeme poner esto. Es como una nave, entró en una nave. Entró como en una nave espacial. Se metió Moisés y se lo llevaron. Y fue a otro monte. Por eso, en el 16 dice monte Sinaí. Y en el 18 ya no dice monte Sinaí, solo dice monte. Ahora, miremos otros versículos con respecto a esto. Hebreos 8:5. Hebreos 8:5. Ellos sirven, está hablando ahí Pablo, dice, ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas, oiga esto, de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hermano, en el monte Sinaí no hay nada. Y a Moisés le mostraron un templo que es el original. Mire, Moisés cuando desciende del monte, ya cuando desciende en lo literal, él trae la maqueta, por decirlo así, trae la maqueta de lo que vio en el templo eterno, el no hecho por manos. Y él dice, yo voy a hacer todo conforme a lo que vi en el monte, pero no en el monte Sinaí, sino que a él se lo llevaron al monte de Dios para que fuera a ver el tabernáculo original. Un tabernáculo, dice la Biblia, no hecho con manos humanas, sino con la mano de Dios. Y él viene y trae ese mismo modelo, por órdenes del Señor, lo viene a implantar aquí en la tierra, el tabernáculo de Moisés. Pero el punto es que a Moisés se lo llevaron al monte de Dios. ¿Y en qué se lo llevaron, hermano? ¿En qué se lo llevaron a Moisés allá? En una nube. Entonces ya se dio cuenta hasta qué capacidad puede tener una nube. ¿Y quiénes somos nube? Pues la Biblia dice que nosotros, nuestra vida es una nube. Entonces, hermano, nuestra vida en el Señor puede ser tan útil, tan útil, tan útil, tan útil, que ni nosotros mismos nos damos cuenta qué tan útiles podemos ser para la obra del Señor, hermano. A veces hasta nosotros mismos ignoramos qué tan útiles podemos llegar a ser para la obra del Señor, hermano. Qué lindo que seamos esas nubes manejadas por el Señor. Qué lindo que seamos esas nubes gobernadas por el Señor, hermano, llenas del agua de la palabra y llenas de la luz de revelación. Y entonces el Señor dice, Él nos hace dar vuelta como Él quiere, dice, hermano. Ahí lo leímos en Job. Él hace que las nubes se muevan para donde Él quiere, hermano. No son nubes vacías que son llevadas por cualquier viento, hermano. Eso es diferente, sino nubes llenas de agua y de luz para hacer la voluntad de Dios. Entonces este punto sí que es más tremendo. Pero mire, Hebreos 9:11, leamos este también. Pero Cristo, Hebreos 9:11, pero Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros,
Aquí está el versículo, mire, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos. Es decir, no es de esta creación. Eso fue lo que fue a ver Moisés al monte. Pero en el monte Sinaí no estaba esto, sino que al monte que él se lo llevaron fue a la ciudad de Dios, donde está este templo. De este templo que se habla en Hebreos 9:11, es más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no es de esta creación. Hermano, yo no sé si usted en algún momento había escuchado esto, pero el tabernáculo de Moisés no fue idea de Moisés, sino que él fue allá arriba primero a ver todo el plano del templo y lo que él vino a hacer aquí. Por eso ese Moisés trajo, mire, por eso es que tuvo 40 días, hermanos, y 40 noches. O sea, fue un trabajo que le ocupó, de alguna manera le ocupó tiempo en ir a anotar allá todas las medidas y todo lo que tenía. Por eso es tan, hermano, es tan minucioso el Señor, que le dice hasta el número de clavos que va a utilizar para erigir el tabernáculo. Hasta el número de clavos, hermano. ¿Cómo será eso? Que hasta el número de clavos le dijo el Señor que iba a utilizar tantas bases, que esto y lo otro, que las medidas estas, que el arca del pacto iba a llevar esas varas. ¿Cómo todo bien específico? Eso fue a hacer Moisés en esos 40 días y esas 40 noches. Pero fue al monte de Dios, no fue al monte Sinaí. De allí, de ese monte, lo llevaron al monte de Dios. Por eso no cuadra si nuestro pensamiento así normal no cuadra, es que cómo si ya estaba en el monte y cómo es que subió al monte otra vez, si no bajó. Entonces fue que de ese monte lo trasladaron al monte de Dios. Y aquí el punto es, ¿en qué se fue Moisés allá? En una nube. Hermano, que el Señor nos permita, mire, que el Señor, por ejemplo, los hermanos que ministran la alabanza, que el Señor les permita ser esas nubes que trasladan la iglesia a otra dimensión. Los que ministran la música, los músicos, que el Señor les permita ser esa nube que trasladan la iglesia a otra dimensión. Que aunque estemos aquí en la tierra, aunque nuestros pies estén aquí, pero nuestro espíritu, hermano, anda como en unas atmósferas en las alturas. Que el Señor nos permita, hermano, que cuando nosotros oremos por alguien, realmente pueda decir, este sí que me hizo ver las cosas de una manera diferente. Nubes que, hermano, son nubes como que llevan esa habilitación de Dios. Yo le puse a este punto, son como vehículos dimensionales. ¿Qué le parece eso, hermano? No me da ganas ni de escribirlo, porque si alguien lo ve aquí así nomás, este pastor ya se salió de la enseñanza buena, van a decir, hermano. Entonces aquí esa nube subió al monte, pero esa nube, su función ahí fue como un vehículo dimensional, hermano, que lo llevaron a otra dimensión a Moisés. Es un vehículo dimensional. ¿Qué le parece ese último punto, hermano? Ser vehículos dimensionales, que podamos entrar a otras atmósferas, esas nubes que entran a otras atmósferas. Hermano, ¿cómo sería esa nube de veras? ¿Cómo sería esa nube para cargar con Moisés, subirlo, trasladar el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo a lo más alto? Era una nube con una habilitación especial. Todo lo que quiero mostrarle, hermano, hasta dónde el Señor nos puede utilizar a nosotros. Ahorita, ¿hasta dónde el Señor te puede utilizar a ti y a mí? ¿Hasta dónde? Ciertamente para el Señor no hay límites, hermano. ¿Sabe quién pone los límites? Nosotros mismos. Nosotros mismos podemos poner los límites, pero realmente Dios nos puede utilizar de cualquiera de estas maneras, mire. Y lo más tremendo que yo es esto, hermano, que el Señor nos permita, hermano, que el Señor nos habilite a nosotros para poder trasladar de dimensión a otra.
¿Cómo es que aquel Eliseo oró por su siervo y le dijo: Señor, te pido que le abra los ojos a este para que vea el ejército que está con nosotros? Y ¡puf!, se le abren los ojos y ya puede ver aquella multitud. Esa es una nube que metió en otra dimensión a otro que no estaba en esa dimensión. Entonces imagínense que el Señor nos permita eso, que el Señor nos utilice de esa manera, que el Señor, ábrele los ojos para que éste pueda ver la dimensión que no puede ver con esos ojos naturales, y se le concede, hermano. Entonces, ¿hasta dónde el Señor puede utilizar tu vida y puede utilizar la mía? Hermano, no hay límites. En Dios podemos hacer cosas grandes. Dios puede utilizarse como una nube de bendición. Mire, aquí hay algunas cosas, pueden haber algo más, pero sobre todo este punto número 7 a mí me pegó, hermano. Digo, bueno, Señor, si nos quieres utilizar para cambiar las atmósferas, para cambiar dimensiones, aquí estamos, ¿verdad? Amén, amén. Eric. Ajá. Leyendo aquí en el teléfono, dice la versión Biblia Libre: Moisés subió a la nube cuando subió a la montaña, dice, y permaneció ahí. Dice que subió a la nube, ¿verdad? Dice más literal. Y en la otra versión, Nueva Biblia Viva, dice: y Moisés desapareció en la nube. ¿Qué le parece? Desapareció. Es que eso no fue aquí en la tierra, hermano. Mire, yo creo que voy a ver si el Señor me habilita para que hablemos solo de este templo celestial al que fue Moisés. Solo ahí podemos sacar muchas cosas. Voy a ver si lo desarrollo para la otra semana, hermano, y que podamos ver que solo en ese templo, ahí, hermano, hay una enseñanza. Solo ese templo que fue a ver Moisés allá, el templo celestial, es un templo no hecho por manos. O sea, lo que nosotros conocemos aquí, atrio, lugar santo, el lugar santísimo, lo que hizo Moisés, eso solo es una copia de lo verdadero. Solo es una copia del original que está ahí arriba, que no es un templo hecho por manos. Entonces desapareció, o sea, desapareció de lo terrenal, pero se lo llevaron a ver el monte, allá al monte de Dios, a ver el original. ¿Alguien tiene otra preguntita, amados? Tenemos 5 minutitos para las 9. Si tienen preguntas acerca de esto, aportaciones, hermana Normita. Gracias. El pueblo estaba abajo del monte, ¿verdad? Entonces él sube, pero la nube siempre queda ahí. Él como que tomó otro tipo de nube para poder descender al cielo. Entonces muy como buena. que hubieron 2 nubes ahí porque el pueblo no pudo ver cuando él subió allá arriba. Correcto, muy buena. Y luego él bajó para contarle Sí. al pueblo lo que ya Por sucedió. ejemplo, lo que está diciendo la hermana Normita es muy interesante, muy buena. El pueblo no dejó de ver esa nube, hermano. O sea, para el pueblo, Moisés estaba allí. Pero ¿sabe qué? Es que la nube es como un camuflaje. Usted estudia lo de las nubes, y la nube es como un camuflaje, es como una cortina, pues. Entonces esa nube que ellos veían quedó allí. Por eso cuando el Señor le dijo sube a la nube, esa es otra nube. Es como, por eso le dije, es como la nave espacial, pues, sube. Entonces, ese camuflaje quedó allí. O sea, que el pueblo siguió creyendo que Moisés ahí estaba, pero él ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque Josué, estando con Moisés, él no se dio cuenta tampoco de todo eso. Sí, hemos enseñado que como Moisés se quedó a cierta altura. Vaya, Aarón se quedó en lo bajo, Josué se quedó a medio, pero Moisés subió a lo más alto. Entonces ahí está la figura también de que Moisés subió. Josué se quedó ahí en ese monte literal. Moisés sí subió al monte de Dios. ¿Por allá? Sí. Pastor, también Jesús cuando Él asciende, y también dice que cuando Él regrese va a venir en una nube. Entonces es que la nube, hermano, la nube es algo, por eso a mí me llamó la atención mucho eso de cómo podemos ver la perspectiva de la vida como la nube pasajera,
pronto se deshace, se desvanece, en un momento ya no está. Sí, pero esa es una perspectiva. Pero ahora pongámosle la nube todo lo bueno que tiene. Hermano, es algo glorioso. Ahí lo que dice el hermano, ahí en Hechos capítulo 1 creo que está, o el capítulo 2 por ahí está, donde dice que el Señor fue ascendido y una nube lo cubrió, camuflaje, pero en esa nube viajó y nadie lo vio más. O sea que esa nube lo cubrió y esa nube se fue. Ahora, cuando regrese, ¿qué dice? Que lo hará en la nube. Entonces, hermano, la nube es un transporte divino. Si no estoy mal, Isaías 19, tal vez lo tienen por ahí, Eric, búscalo. Isaías 19, hermano, es como un transporte, es como un camuflaje, es como un vehículo del Señor. Entonces, nosotros la nube podemos ser, hermano, esos transportes de Dios. Creo que Isaías 19 es que habla de que el Señor viajó a Egipto montado en una nube. Ese es vos, no. Isaías 19. Ahí está, mire. Profecía sobre Egipto. He aquí, el Señor va montado sobre una nube, veloz. Y llega a Egipto. La nube es un vehículo de Dios, hermano. Entonces nosotros como nube somos un vehículo del Señor. Qué lindo que seamos esos vehículos que el Señor maneja, hermano. Que el Señor los direcciona. Que el Señor dice a la derecha, izquierda, dale derecho. Que el Señor, lo que decía Job, que el Señor nos hace dar vueltas, dice, hermano, con su orientación divina. Qué lindo ser ese tipo de nubes, hermano, cargadas de agua y cargadas de luz, cargadas de palabra y de revelación. Y eso nos hace a nosotros flexibles a ser manejados por el Señor. Y entonces el Señor nos utiliza. Aquí te ocupo, ahí nos pone el Señor. Pero ahora, no, mira, venite para acá. El Señor nos maneja, y donde el Señor quiere hacer alguna obra, ahí el Señor hermano, nos envía. Qué lindo ser esas nubes. ¿Cuántos quieren ser esas nubes, hermano? Póngase de pie, yo quiero bendecirlo. Y yo quiero con todo mi corazón que vayamos con una mentalidad hoy. Señor, yo quiero ser esa nube que tú manejas, esa nube que tú utilizaste para guiar al pueblo, para proteger al pueblo, para la cobertura, corrección, orientación, para ser ese testigo tuyo, Señor. Y sobre todo, qué lindo es que nos utilices como esos vehículos dimensionales, en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por permitirnos ver estas cosas que están ahí en tu palabra, Señor, y perspectivas de vida diferente. Señor, si bien es cierto, la nube es presentada como algo pasajero, como algo que pronto se desvanece, pero viéndola desde este punto de vista, cómo utilizaste la nube en medio del desierto, utilizaste la nube ahí en el monte, utilizaste la nube para descender ahí y arreglar aquella situación familiar que tenía Moisés y sus hermanos. Esa nube que el Señor maneja, esa nube que el Señor utiliza. Ahí abra su boquita, dígale: Señor, yo quiero ser esa nube. Yo quiero ser esa nube que tú utilizas en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, aquí en la iglesia. Señor, que seamos esa nube en el nombre de Jesús, para cambiar de dimensiones aquellos familiares nuestros que tienen solo una mentalidad terrenal. Ayúdanos, utilízanos a nosotros como nube para poder, Señor, trasladarlos a una dimensión celestial. Toda mentalidad terrestre, Señor, que solo en lo terrenal se piensa, Señor, que también venga esa mentalidad de reino a nosotros, que venga esa mentalidad a nuestra familia, Señor, de las cosas eternas, de las cosas celestiales. Ayúdanos a poder ser esas nubes que trasladan, Señor, esas mentalidades y pueden apreciar las cosas que son eternas. Así como lo hizo esa nube con Moisés, lo llevó a apreciar las cosas que son eternas, verdaderas, y luego las vino a implantar aquí a la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, ser esas nubes de bendición. Levante sus manos. Padre, yo bendigo esta iglesia bendita, que ellos estén llenos de agua,
sean nubes llenas de agua, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos para que sean llenos de esa agua de tu palabra. Y que también, Señor, venga esa luz, venga esa revelación a ellos, Señor. Que seamos esas nubes llenas de agua y llenas de la luz, Señor, de revelación en el nombre de Jesús, para que luego nosotros seamos manejados por tu voluntad, Señor. Que sea tu mano poderosa, Señor, guiando nuestras vidas, dándonos directrices, dándonos orientación, Señor, para ser útiles, para ser hijos tuyos, útiles, Señor. Nubes llenas de agua, nubes llenas de luz, de revelación. En el nombre de Jesús, que tu palabra esté, Señor, de manera abundante en cada uno de nosotros, y que la luz de revelación sea cada día más brillante en nosotros. Que seamos como esa nube que vio Pedro, Juan y Jacobo, esa nube luminosa. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que esta iglesia está conformada por nubes luminosas, nubes llenas de agua, pero también llenas de luz. En el nombre de Jesús, hasta donde este mensaje llegue, que seamos esas nubes, Señor, llenas de agua y de luz. En el nombre de Cristo, gracias por este tiempo. Guárdanos en lo que regresamos a nuestras casas. Que tu mano poderosa, Señor, nos cubra, nos guarde y nos bendiga en todo momento. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, amados.